días, buenas tardes, buenas noches, ya sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, el primero del mes de julio. Así es, señores, ya estamos en julio, el mes pasó volando, el año pasó volando. En nada pasarán los años de los 3 años que le quedan a la sonda. Mentira, todavía queda largo con eso, lastimosamente para nosotros. Pero hablando de Guillermo Lazo, hoy vamos a seguir hablando del paro porque vamos a darle una vuelta más. La semana pasada, como saben, los que escucharon el capítulo la semana pasada, hablamos más del gobierno de Guillermo Lazo, de cómo el gobierno de Guillermo Lazo afrontó todo esto. Pero ahora decidido invitar a nuestro segundo marxista favorito, porque nuestro primer marxista favorito es Richie, obviamente, pero el segundo es Puma, que ya ha venido un par de veces acá al canal. La última vez estuvo con COVID, si no tan mal, y pues esperemos que se haya recuperado de eso, porque oficialmente hay que anunciar que el invicto de Barjavi contra el COVID ha terminado, porque nuestro estimado José cayó, Mijo, el último soldado el, cayó. el COVID del Puma fue literalmente, creo que hace unos 4 meses, 5 meses, fue hace full. Creo que se enfermó más o menos contigo, si mal no recuerdo. Por Se febrero. enfermaron todos en enero, febrero, ajá. Ajá, como le cogió como la ola del Omicron y ahora estamos en una nueva ola, lastimosamente. Que la verdad que la estamos tomando muy más fácil. Ya mucho, hoy me comentaban de unos colegios que la doctora les decía a los padres de familia que no, que no les hagan nada, no les den nada, que no va a pasar nada. Y yo, raro el enfoque que les están dando, pero bueno. Bueno, vámonos al meollo del asunto. Está nuestro estimado Puma acá. Ya le conocen los que han estado acá. Vino a hablar del marxismo, de las 10 cosas que no. 10 cosas por las que deberías odiar al marxismo. Guiño, guiño. Muy buen capítulo. Tengo que volver a escuchármelo. Es uno de mis capítulos favoritos. Estaban también muchos otros. En el último que estuvo, me parece que fue cuando hablamos de la Policía Nacional. Cuando se habló de eso, me parece que fue ese el último en el que vino. Y hoy vamos a hablar del paro nacional porque él estuvo en algunas manifestaciones, estuvo en la Universidad Central, donde era uno de los puntos de paz. Y a mí me gustaría saber, Puma, como primera pregunta, ¿cómo fue vivir todo eso? No sé si tú estuviste también en las protestas de octubre de 2019, si es que viste alguna diferencia, tanto ideológicamente como de la idea que iban todas estas comunidades, porque, o sea, hay muchas relatos, ¿no? Especialmente desde el oficialismo, de los que son pro gobierno, de que estas son personas que, por ejemplo, indígenas que van obligados por sus dirigentes, porque si no van le dan una multa, eh, eh, pero que tú pudiste ver que estaba dentro de ahí, ¿no? ¿Qué nos podías decir de la validez de todo lo que se reclamaba dentro del paro nacional? Bueno, siempre es un gusto ser invitado a este podcast que siento que cada vez va creciendo y va teniendo como percepciones más interesantes. Un poco lo que puedo aportar siempre desde la completa objetividad, sin ninguna neutralidad, es, pues bueno, la experiencia que pude recabar a lo largo del tiempo del paro. Sí estuve bastante presente, estuve más presente en octubre del 19 que en este junio. Creo que de alguna forma vinculado como a los momentos de mi vida, cuando estaba en octubre del 19 recién había acabado la carrera, estaba como en este momento de estudiante, ahora estoy como profesional, con cargas, con cosas laburando y demás, entonces son dos momentos distintos en mi vida, pero que de alguna forma los he podido como revisar y visitar conforme se han ido dando, de acuerdo a las coyunturas. Creo que quiero empezar como desarmando este argumento que busca deslegitimar la presencia del movimiento indígena en las calles y la mejor forma, por ejemplo, para decir esta idea de que están siendo obligados a ir, que es como una irresponsabilidad del movimiento indígena llevarles a las comunidades, encima con niños, con desnutrición, como este discurso que busca como sistemáticamente culpar, criminalizar y demás. Eh, Creo que se desarma justamente en el día en el que se da como el pacto, ¿no? El día en el que se acaba el paro, sale como esta noticia de que los 15 centavos salen como las mesas de trabajo, sale esta noticia de que finalmente estamos como
se devuelve la paz y que se acaba el paro, sale Leonidas dice como diciendo, sí, ya está como medio negociado por ahí. Y la respuesta inmediata de la gente que estaba fuera de la basílica, la gente que estaba en la central, la gente que estaba en la Salesiana, fue un auténtico enojo, o sea, una emputadera, porque no hay otro concepto. No fue como aplaudir, no fue festejar, no fue emocionarse de, ay, al fin ya acabó, nos regresamos a las comunidades. Porque en caso de que sea cierto esto de que la gente estaba obligada, lo más que quería era que esta vaina se acabe. Sin embargo, no. El clamor popular, el clamor de las personas que estaban allá afuera, de las comunidades indígenas, de los estudiantes, de las personas que habíamos pasado noches difíciles, muchas veces a la intemperie de la Universidad Central, con bombas, sin alimentación adecuada. Claro, o sea, ya voy a hablar de la alimentación. Pero claro, la respuesta de todas estas personas desgastadas física, emocionalmente, psicológicamente, fue enojarse porque, claro, o sea, 15 centavos, la verdad se veía como un logro bastante limitado en términos de lo que se requería y de lo que se buscaba. Leonidas dice más adelante, se le va a decir que no, buscábamos 30, tenemos la mitad, estamos bien, y es como, pana, en realidad no. Cuando se hicieron las asambleas, cuando se hicieron los espacios de comunicación, no solo de la CONAIE, sino las asambleas abiertas a los diferentes colectivos, se hablaba de 40 centavos de reducción. Recordemos que desde que Guillermo Lazo llegó hasta la actualidad se habían subido casi $1.30, algo así, no sé si me corrigen. Pero claro, ¿no? O sea, el movimiento indígena, las personas que estábamos movilizadas habíamos planteado como reducción 40 centavos, que era lo mínimo como medida anticíclica a un proceso que naturalmente es externo. Eso lo hace inorgánico. Todo el proceso inflacionario es externo al país, es externo a todos los países. Sabemos que la situación de Rusia y Ucrania está complicando buena parte eh, del desarrollo de los precios, del comercio de combustibles, y que naturalmente eso tiene un impacto directo en la producción. Sin embargo, los países con mediano entendimiento de cómo funcionan los procesos de crisis, eh, pues nada, respondieron con medidas de demanda agregada. El propio Biden recientemente estaba como hablando de subsidios, estaba hablando de segmentar inversión estatal para poder contener la inflación. Entonces, aquí en el Ecuador, lo último que hubo fue como ese tener una presencia del Estado que tiene los recursos, que tiene la capacidad, pero que simplemente a nivel de agenda política, a nivel de intereses, a nivel de lo que puede o no puede hacer o le interesa hacer efectivamente, no se pronunció y no estaba dando soluciones concretas. Las soluciones que Guillermo les ha dado desde el momento uno en el que llegó básicamente estaban atravesadas por dar créditos, que es como, bueno, bueno, sé que se están cagando del hambre, pero pueden endeudarse y pueden endeudarse al 1%, o sea, y de aquí a 30 años. Entonces, claro, ¿no? Esta visión del Estado como básicamente como gestionado como un banco llegó a su límite. O sea, la propuesta política, económica de Guillermo Lasso colisionó con un movimiento profundamente pauperizado. Vemos que en efecto las situaciones de pobreza y extrema pobreza que vive el campesinado, que vive el sector indígena y que vivimos nosotros mismos en lo urbano, realmente está en un punto alarmante y que las soluciones que se han dado son escasas y que incluso los acuerdos a los que se han llegado son profundamente limitados. O sea, ya vamos creo que unas 2 semanas de lo que se dio el acuerdo final entre la CONAIE y el gobierno, lo cual también es cuestionable. Creo que hay muchas cosas que cuestionar en ese arreglo. Hay muchos temas que ni siquiera se abordaron, muchas soluciones que no tienen solución. Eh, entonces, pues bueno, no quiero aquí pecar de economista que busca un problema para cada solución, pero es que hay que tener como un enfoque lo más crítico posible a lo que se ha ido dando. Pero bueno, eso siento que siempre me desenfoco tanto de las preguntas que no se le... Es el Emilio. Pero no, no, más bien, si pueden ubicarme como en la discusión, les agradecería un montón. O sea, yo creo que eh, deberíamos ir por partes realmente. En todo caso, tú ahorita mencionaste un cuadro muy general y te enfocaste principalmente en cómo era el clamor popular y cómo era la perspectiva de la gente que estaba apoyando la protesta. Eh, pero tal vez la pregunta sería, bueno, primero, háblanos un poco de, tú mencionaste lo importante y creo que podemos abordarlo un poco más, que es cómo es este tema de decisiones y la estructura dentro
o sea, dentro de la estructura indígena, cómo es la toma de decisiones. Me trabé un poco, perdón. Ya saben, el COVID. Entonces, o sea, más o menos cuéntanos tú de lo que viste, de lo que estás con los indígenas de ese tiempo. ¿Cómo es la toma de decisiones de la interna? Porque sí se escucha mucho de están obligados, no, em, solo viene por unos pocos, o que querían derrocar a Correa, a que digo, querían derrocar a Lazo para poner a Correa, y que querían Perdón, hay instaurar COVID, ya sabes. y misma- justo eso quería preguntarte, si es que sientes la diferencia entre Lazo y Correa en la manera en la que abordan este tema de las protestas, porque yo los veo muy parecidos y al mismo tiempo los veo muy parecidos a Moreno, así que sinceramente, ¿puedo decir que hay una diferencia entre Lazo, Correa y Moreno? Creo que no. Pero bueno, volviendo al tema, era más que nada sobre la estructura interna, ¿cómo viste esas discusiones? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Y cómo podemos ir desmitificando sobre lo que vas a decir, este tema de que venían obligados, de que querían votar a Lazo para poner a Correa y de que querían instaurar un narcoestado? O sea, sinceramente, ¿se escuchó alguna vez en los días que estuviste ahí algo así de absurdo o qué? A ver, son como temas complejos y creo que hay un concepto que ayuda como a esclarecer todo esto y es primero cómo se ha configurado la idea del movimiento indígena. Literalmente hay como una visión de tacharlos a todo el colectivo indígena de tontos, de vándalos, de criminales, claro, ¿no? Te ponen esta imagen, recuerdo que sonó mucho, de un señor cerrando la calle y una señora enojada empujándole, diciéndole como, tú me vas a dar trabajo, o sea, déjame pasar que voy a perder mi empleo. Y el discurso era como que, ay, es que el pueblo contra el pueblo y demás vainas. Sin embargo, no nos damos cuenta cuál es la realidad concreta del urbano y de lo rural. O sea, es que hay diferencias tajantes a nivel económico, a nivel de subsistencia, a nivel de cómo se estructuran las cadenas de pobreza que reinsertan sistemáticamente a familias enteras, a comunidades enteras. Pero bueno, eh, quiero hablar tanto de la estructura interna como del proceso de fascistización del Estado, que es algo que vemos cada vez que hay momentos de clamor popular. Pasó en el 99 con Yamil, con Mawad pasó algo muy parecido, cuando se dio el proceso de levantamiento, no solo indígena, sino también de los sectores urbanos. La propia Shis era donde se congregaba como en estos sectores profundamente privilegiados a defenderse de estos vándalos, de estos indios, de estos eh, no sé, no quiero usar términos más peyorativos, pero claro, entendemos la connotación profundamente racista que se levanta como en estos momentos. Pero primero, con el tema de la estructura interna del movimiento indígena, hay que tener claro que el movimiento indígena tiene muchas lecciones que dar en temas de democracia. No es la mejor estructura, sin embargo, todo se va escalando desde los sectores más... la unidad viene a ser la comunidad. Después de eso tienes como representación cantonal, tienes representación provincial, tienes representación más adelante en el presidente de todas las comunidades, ¿no? Entonces, por eso le llaman el máximo líder a Leonidas Issa, que mucha gente decía, puta, ¿el fascista es del Estado o el fascista es la CONAIE? Por usar el concepto de máximo líder, es muy común escucharlo en los comunicados que da la CONAIE, pero hace referencia a que tienen diferentes líderes. O sea, la CONAIE es un espacio con varios líderes donde existe un máximo representante de ese liderazgo que a la final viene a ser Leonidas Issa. Eso, tenerlo claro, las decisiones en las asambleas se las da como en términos muy precarios porque pides la palabra y hay mucha gente que quiere hablar, los que hablan esencialmente son los representantes de las comunidades. Yo creo que aquí estamos chocando con es peculiar cómo el movimiento indígena tiene tanta legitimidad dentro del urbano. Eh, durante una semana, durante una semana fuimos los estudiantes, los desempleados, los trabajadores y las trabajadoras, los comerciantes, quienes hemos estado aguantando, quienes aguantamos el paro. Recordemos que recién la segunda semana es cuando llegan las comunidades indígenas, pero estuvimos una semana nosotros solos aguantando y en octubre del 19
fuimos aquí Quito quienes aguantamos, o sea, fuimos con los taxistas, fuimos los estudiantes, fuimos los barrios los que literalmente cerrábamos las calles para incentivar al paro. Pero al final llegó la CONAIE y toda la capacidad de representación política de los sectores urbanos terminó replegada, terminó sin tener vocería, terminó sin capacidad de decisión. Cuando se armaron las mesas de diálogo, tanto en el 2019 como actualmente en el 2022, no viste representantes gremiales de los estudiantes, no viste representantes gremiales de mucha gente que estuvo haciendo el aguante y el acolite en el paro y que fueron esenciales. O sea, incluso las grandes federaciones o comisiones de trabajadores tampoco estaban involucradas del todo en los espacios de vocería. Entonces, es muy peculiar cómo se ha ido desestructurando en la capacidad de organización y de respuesta de los sectores urbanos, de trabajadores, estudiantes y demás gremios. Y esto tiene su base en cómo se configura la idea del Estado. Y creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Y de aquí me voy a tratar de direccionar hacia la fascistización del Estado. Supone que el Estado tiene un monopolio, que es el monopolio de la violencia. Eso lo tenemos claro, ¿no? El único que puede coger una pistola y disparar, en teoría, es el Estado, de manera legal y legítima. El único que puede ir y replegar una movilización con golpes, con sus vainas de Robocops y demás huevadas, pues es el Estado. Sin embargo, a partir de la época de Correa, se da un proceso de legitimación del monopolio de lo político en el Estado. Entonces, lo político ya no es lo que tú gestionas con tus compañeros de estudiantes. Lo político, incluso yo como representante estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, hace ya 4 o 5 años, recuerdo que nos organizábamos con los estudiantes, teníamos todo con los estudiantes, hacíamos eventos con los estudiantes, movilizaciones con los estudiantes, pero no nos reconocían porque no estábamos legalizados dentro del Senacid. Entonces, lo político se subordinaba al Estado. Si no tenías la firma del Senacid, no eras parte de este gran Estado gestor de lo político. Si querías quejarte de los pasajes o si querías quejarte de cualquier mínima cosa, el procedimiento tenía que estar regido por el debido proceso que el Estado señalaba. Entonces, no seas un tirapiedras, no seas un exagerado, un vándalo. Haz tu recolección de firmas, ven acá, que el ministro te recibe, que el secretario te recibe. No van a hacer nada, pero estas son las formas. Y esto es básicamente como este cumplimiento que trata de legitimar al Estado como el único ente que puede gestionar lo político. Y esto me parece peligroso, muy peligroso, porque ¿qué es lo que pasa al interno de los movimientos aquí estudiantiles, gremiales, etcétera? Es que comenzaron a depender del Estado para hacer gremios, es que comenzaron a depender de estas dinámicas complacientes, serviles y profundamente estatales para poder gestionar cualquier mínima reivindicación. Regresemos a ver a Yes Unidos, regresemos a ver a cualquier gremio correísta de su momento. Todos, para poder pedir algo, para poder gestionar algo, lo hacían a través del Estado. No había una vaina de movilización concreta porque no era necesario o no se planteaba como deseable. Entonces, regresamos acá y ¿qué es lo que pasa? No tenemos capacidad de organización. Las organizaciones aquí en Quito, en otros espacios, se han remitido a la mera actividad administrativa. Entonces, claro, los estudiantes organizados de las universidades, ¿a qué se dedican? A matricular estudiantes, a gestionar oficios, a ayudar en eventos, a hacer sus fiestitas. Y esa es la organización de estudiantes. No hay procesos de formación política, no hay procesos de organización política, no hay procesos de movilización política. Y todo esto está porque en su momento, cuando había estos elementos de organización y movilización y formación política, pues simplemente era criminalizados del Estado. Por supuesto, o sea, Correa en la Sabatina se daba ejercicios auténticos de criminalización y de reducción de las reivindicaciones que muchas veces se hacían desde los colegios, universidades, etcétera. La propia CONAIE fue víctima de la criminalización que el propio correísmo generó de las movilizaciones indígenas. El mismo discurso, son pagados, eh, no entienden qué es lo que están pidiendo, son unos vándalos, unos exagerados, llevan hachas. Y también desde el correísmo se dio como esta legitimación de la policía como institución que vela, ¿no? Entonces con estos manes del correísmo, no sé si se acuerdan de los escuditos de la policía que decía, soy policía pero soy madre, soy policía pero soy padre, soy policía pero soy tío, soy policía pero soy hijo. Este ejercicio humanizante
claro, no, o sea, no podemos deshumanizar a la policía, pero también los traslada como a este ejercicio casi sugestivo de la policía como un actor que supuestamente está ahí para acompañar y que está para velar, pero que en el ejercicio inmediato de una manifestación son ellos los que proceden a infiltrarse, son ellos los que proceden a golpear, a asfixiar, a reprimir y muchas veces incluso a violentar. Entonces, el punitivismo de la policía, toda esta institución policíaca que históricamente ha sido profundamente punitivista, ilegal, violenta, que ha torturado, que ha hecho barbaridades, como que no fue tratado en su momento y ahora vemos como las consecuencias. O sea, una policía que es auténticamente violenta, o sea, que son desproporcionados y que cumplen su rol a la perfección, que es ser literalmente esbirros y asesinos de las clases dominantes, de las burguesías que están aquí y ahora. Y siento que estos momentos de movilización reafirman mucho el famoso ACAB, que es All Cops Are Beautiful, eh, que un poco, que un poco nos lleva a recordar que muchas veces, no sé, es como esta deslegitimación de todas las instancias institucionales, ¿no? No solo de la policía, sino también de la asamblea, y lo de la asamblea es otro caso, sino también lo de los ministerios, sino también de la comunicación y gestión del Estado del propio Guillermo Lasso. Entonces, claro, desde el Estado esto de reducir y construir enemigos internos, que recordemos que es la máxima del fascismo, los judíos, los gitanos, los moros, históricamente sectores eh, profundamente vulnerados, profundamente excluidos, marginados, que mágicamente se convierten en el enemigo. Y que son elementos culturales que han estado presentes en el Ecuador casi desde siempre, ¿no? Cuando yo era chiquito se hablaba mal de los colombianos, cuando fui creciendo se hablaba mal de los venezolanos, pero siempre hay como este enemigo interno, que es el que causa todos los problemas de la población y del país. Cuando en realidad regresamos a ver y nos damos cuenta que el enemigo no se caracteriza por su raza, por su género, por su identificación sexual, sino por estrictamente su clase. Pero ya basta de marxistadas y perdón de nuevo por haberme ido por las ramas. Antes de que Richie haga su pregunta, voy a decir que espero que no te cancelen ni te increpen como le hicieron a mí cuando sugerí que había policías infiltradas, pero la verdad es que les falta abrir un poquito la cabeza porque sucede, no solo aquí, sucede en muchísimos países democráticos, Estados Unidos. Pero bueno, Richie, puedo hacer tu pregunta. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué dijiste basta de marxistadas? Vamos, te invitamos aquí por una razón. Dilo tuyo, cacho, cacho. Eh, pero no, en realidad sí. Lo que yo te quería decir es que cuando le invitamos a Charlie para el episodio anterior, tuvimos un análisis súper interesante de su parte que trataba el tema de las protestas desde un punto de análisis bastante enfocado en la cultura, en el legado colonial del país y también en las instituciones informales, ¿no?, que dominan la política del Ecuador. Y si bien obviamente ese es un análisis muy interesante y tiene muchas cosas que contarnos y nos explica mucho acerca del país y de las protestas, eh, yo sí quería que tú nos ilumines un poco más, específicamente cuando estás tratando, por ejemplo, estos temas del fascismo, de lo que en redes veíamos que la gente les llamaba a los unos fascistas, había ese lema de, ¿cómo era? Fuck empathy o alguna huevada Poca así. empatía. Y una de las líneas, irónicamente, específicamente esto en inglés, en Ecuador, pero por alguna razón creo que era fuck communism o alguna huevada así, ¿no? Entonces, me parece interesante que ya sea simplemente por tal vez moda, se podría decir, o ya sea por propaganda hasta cierto punto, existe en el imaginario de la gente, yo creo, la idea del fascismo y el comunismo, ¿no? Está presente, no son fenómenos que murieron en el siglo XX y que podemos ya abandonar.
como tal vez sugería un poco hasta cierto punto Charlie, ¿no? Que nos dijo, ¿sabes qué? No, no hablemos de fascismo, no hablemos de comunismo, porque eso en realidad no tiene sentido en el país. En el país lo que tenemos que hablar es acerca del legado colonial, tenemos que hablar de las instituciones informales que habían en la colonia y que se han trasladado a la época moderna, ¿no? Y que no deja que se establezcan, digamos, las instituciones democráticas modernas, ¿no? Lo que sería democracia propia en vez de favoritismo, en vez del yo le conozco a tal persona, entonces me van a dar un puesto aquí, acá. Como nosotros sabemos muy bien que en realidad sí funcionan muchas de las instituciones, tanto políticas y privadas del país. Pero en todo caso, lo que yo quería decir es, bueno, tú ya nos dijiste claramente, sí, sí está sucediendo aquí hasta cierto punto, digamos, la creación de un Estado fascista, ¿no? O tal vez un Estado que está adoptando hasta cierto punto eh, ciertas prácticas o ideas que en realidad se pueden trazar directamente al fascismo. Entonces, sí quería que nos hables un poco desde el punto de vista de, bueno, ¿qué podemos concluir eh, de estas palabras, ¿no? Que se estaban lanzando de un lado al otro, fascismo en el país, incluso comunismo en el país, ¿no? Y también un poco más hasta ahora tú nos has explicado muy bien y de manera muy concreta el paro, hablando, digamos, de los actores políticos que se encontraban presentes, ¿no? Los estudiantes, obviamente la CONAIE, hablaste de los gremios de trabajadores y obviamente el Estado como tal. Y si bien cuando estamos haciendo análisis político muchas veces es mucho más complicado cuando estamos viendo en el mundo real, ¿no? Que decir, ah, sí, la burguesía y el proletariado y los unos están dominando el Estado y los otros simplemente tienen que conquistar el Estado, bla, bla, bla. Es más complicado que eso, pero aún así, si es que, digamos, si es que los marxistas no están haciendo análisis de clase, entonces en ese punto ya para qué hacer, o sea, ahí sí se puede decir el análisis de clase no sirve, ¿no? Pero yo quería que tal vez tú te insistimos un poco más que te metas a las marxistadas de nuevo y si es que nos puedes brindar un punto de análisis del paro o de la situación política en el país, también desde el punto de vista un poco más de las clases sociales como tal, como se conciben un poco de manera más en la economía política, tal vez se podría decir. Dale, de bueno, hablemos de economía política, pero antes de eso sí me gustaría ser claros en que hay evidencia obvia de que hubo infiltrados por parte de la policía, o sea, sobran las imágenes, sobran los videos, los manes que estaban con granadas, con bombas de gas ahí esperando en la basílica, vestidos de poncho, o sea, eran como vainas bastante fuertes y que resultan, no sé, alarmantes, molestas, disgustan bastante. Pero bueno, pasamos al análisis de economía política. Yo creo que siempre es importante recordar que no estamos en un capitalismo a medias, no estamos en un capitalismo tardío, no estamos en un capitalismo parcial, estamos en un capitalismo. Formamos parte de un proceso en el que la acumulación de capital se gesta a partir de la explotación del trabajo. Estamos en un sistema económico que es plenamente capitalista, que cumple todas las características de lo que es un capitalismo, pero que en todo sistema económico, en toda estructura económica, conviven diferentes modos de producción. Vimos que, no me acuerdo si es Fukushima, había un caso de esclavitud aquí en el Ecuador en el 2017, o sea, no es de hace mucho. Otros modos de producción Tenemos conviven un con un video. modo de producción hegemónico y lo alimentan y le dan como un sentido y le dan un valor y le dan, lo nutren. Entonces sí, por supuesto, aquí hay remanentes feudales, remanentes coloniales, remanentes de todo tipo, pero a la final nos regresan a la condición plenamente capitalista de eso, ¿no? De explotación, de acumulación, tanto del trabajo como de la naturaleza. Y en ese aspecto, siendo nosotros naturaleza, tenemos una posición muy concreta, somos la naturaleza defendiéndose a sí misma y por supuesto tenemos un punto concreto, no es pecar no es pecar de iluminados o de utópicos, sino simplemente de revisar las condiciones materiales en las que vivimos y saber que pertenecemos a una clase social que no tiene más que su trabajo, que no tiene más
que eso para poder subsistir y para salir a fin de mes, y eso nos hace estrictamente trabajadores y trabajadoras. Entonces, si estamos en esa situación en la que unos solo tenemos nuestra fuerza de trabajo y otros tienen sus grandes capitales, son los que mandan, son los que deciden, son los que trabajan 1 hora al día solo para hacer tratos huevones entre ellos, pues naturalmente se ubican como la clase que posee los medios de producción y eso se determina como burgueses. Entonces, sí, la lucha de clases está más vigente que nunca. Distingamos que entre el fascismo y el comunismo, eso sí, existe la identificación de un enemigo interno. Pretendemos que los opuestos se tocan, pero es que es radicalmente distinto. En el fascismo, el enemigo, mejor dicho, empezamos por el comunismo. En el comunismo, el enemigo interno son los burgueses. Son esta clase que no permite el desarrollo de ideas, que no permite el desarrollo de las condiciones productivas, que no permite el crecimiento de la capacidad tanto espiritual como física del ser humano, espiritual entendiéndolo desde la visión antropológica. Y claro, ¿no? O sea, literalmente aquí en el país, como más que cualquier otro país, podemos notar cómo esta burguesía es particularmente castrante, ya que es una burguesía que no ha podido diversificarse, que no ha podido innovar, que no ha podido industrializarse. Entonces, sí, es una, es una burguesía estrictamente peyorada, o sea, es una burguesía pobre. No me acuerdo quién era, si era Agustín Cueva o si era Marini, que les decía la lumpenburguesía. Entonces, eso es tomarlo en cuenta, son realidades, perfectamente demostrable. Pero el fascismo, en vez de meterse con los poderosos, con los que tienen dinero, con los que tienen recursos, con los que explotan, con los que te botan del trabajo, con los que te hacen firmar la renuncia para no pagarte liquidación, con los que no te reconocen seguro, con los que chucha, te tienen 15 años y te liquidan con $400, el jury, todos, en vez de meterse con ellos, se meten directamente con las clases que menos tienen. Entonces sí, los judíos, los gitanos, los venezolanos, siempre es como este grupo que es el que viene como a atacarnos, este enemigo que se está interiorizando en la sociedad y que naturalmente es el que indispone o genera limitaciones para que la población pueda llegar a su máximo desarrollo. Entonces, es la diferencia concreta entre comunismo y fascismo, o si no nos queremos meter en un montón de elementos teóricos mucho más complejos. El comunismo señala y antagoniza con los poderosos, con los que explotan, y el fascismo se mete con los más débiles, utilizando toda la maquinaria del Estado y toda la maquinaria de la propia burguesía. Entonces, literalmente era eso, un señor burgués dueño de un banco criminalizando a la población con más pobreza y extrema pobreza del país. Carajo, si eso no es fascismo, o sea, bajo qué elementos teóricos comprendemos el fascismo? ¿Me explico? Y ahora, si queremos entender el por qué somos un país con este entendimiento de la política, es importante considerar cuál es cómo producimos nuestra vida, ¿sí? No podemos decir es que somos remanentes coloniales y es que hay que, chuta, no sé, liberarnos de este españolismo que aún está por acá. No, más bien es importante considerar cómo la colonia configuró dinámicas de producción en los que la burguesía que se iba formando en la época que se dio la independencia terminó como resguardándose, ¿no? Recordemos que la independencia aquí en América Latina fue este momento en el que las burguesías dijeron, puta, yo quiero venderle a Inglaterra, no me importa qué pase, yo quiero ser el que le vende a Inglaterra, aquí los Borbones me están estorbando, nos liberamos y a competir entre todos, a sacarnos la puta entre todos para ver quién le vende a Inglaterra. Pues tenemos los países que tenemos actualmente debido a eso, países esencialmente primer exportadores, y en ese aspecto, pues naturalmente países que para subsistir producimos petróleo, producimos banano, producimos minerales y nos quedamos en eso. ¿Esto qué implica? Ahora sí al aspecto de entender lo político desde lo económico. Somos países que producen elementos primarios. Eso implica que si yo produzco petróleo y no me compran petróleo, me quedo con el petróleo y no hago un carajo con el petróleo. Tengo una dependencia a que un país con la industria suficiente para refinar mi petróleo me compre. Somos países dependientes. Y esto hace que al ser dependientes,
la agenda económica, nuestros momentos de auge, nuestros momentos de crisis, se regulen a través del mercado internacional y sea el mercado internacional el que estipule, pues, si tenemos ingresos o no tenemos ingresos. Son los mercados los que determinan el precio internacional del petróleo, el precio internacional de los commodities o de las materias primas y por tanto nos vemos sujetos a ellos para poder crecer o decrecer, para tener empleo o para tener desempleo, básicamente. Entonces, eh, esto nos ubica en un punto en el que, como países que suministran materias primas, los grandes países industriales que requieren esas materias primas, pues naturalmente entran en este conflicto imperialista a nivel de globalización, para trasladarlo a otra categoría, en el que buscan asegurar estos recursos que son estratégicos. A ver, el petróleo no es cualquier huevada, el petróleo tiene su importancia, los minerales, el litio tiene su importancia, América Latina es un continente que tiene su importancia en términos estratégicos de producción al mediano y a largo plazo. No es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grandes mineras, estos grandes petroleros? Naturalmente, al ser un país primario exportador, al tener estos grandes capitales tocando la puerta todo el tiempo, se dan procesos en los que primero somos un país que no se desarrolla, somos un país cuyos ingresos se concentran. Recordemos que el petróleo, el banano, la producción primaria no riega esos recursos al resto de la estructura productiva. Yo, si produzco petróleo, necesito comprar mi maquinaria al brother de Italia o al brother de Canadá o a los brothers de los países industriales. O sea, a ellos les compro mis materias primas. Acá en Ecuador yo compraré al aceñito de las salchipapas para que ahí medio alimente a los panas que tengo trabajando y está ahí. Entonces, dentro de la producción, los ingresos petroleros no se diversifican o no se riegan en toda la cadena productiva. Entonces, sí, somos un país con alta concentración de ingresos. Estas personas que terminan concentrando los ingresos tienden a tener consumos suntuarios, al tener tanta plata, consumen elementos suntuarios, no consumen ni siquiera lo propio, porque tienen como esta idea de equiparar culturalmente al consumo gringo o al consumo europeo. Esto pasa desde siempre. Recuerden que con García Moreno había la tentativa de relacionar nuestro consumo al consumo francés, luego al consumo inglés, luego al consumo estadounidense. Siempre hubo como una tentativa de las personas con recursos, de las personas con dinero, pues simplemente de equiparar su consumo a un consumo que no se produce aquí en el país. Por tanto, insisto, esta condición primaria exportadora nos limita a nivel de crecimiento porque los ingresos que entran no llegan no llegan a la economía, no llegan a la economía, no llegan a las manufacturas, no llegan a las pequeñas industrias, solo no llegan, aterrizan en el país y se estancan en pocas manos. Fin, esa es la historia de los últimos 200 años que tenemos como país. Entonces, el desarrollo del Estado, el desarrollo de los Estados-nación en una economía que no permite este flujo de dinero, cuya producción ni siquiera está enfocada a satisfacerlo al consumo interno, naturalmente la política también termina desconectándose de estas necesidades. Si no se produce para los trabajadores de aquí de Ecuador, si no producimos para el Ecuador, producimos para que otros nos compren, pues la política, el Estado, reacciona a esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Estado que está ansioso de satisfacer a los grandes inversionistas extranjeros. ¿Y qué es lo que hacen los grandes inversionistas extranjeros? ¿Ustedes creen que un Estado primero exportador va a permitirse el lujo de armar un concurso de méritos de oposición para dar una concesión minera? No. ¿Qué es lo que pasa? Hay un abandono sistemático de las tierras, hay una ausencia del Estado o una presencia, llamémosla, eh, hay un concepto que ahorita se me va, pero que básicamente es de esto de que llegan las mineras, le pagan al brother que decide quién paga al Estado, paga lo que hacía Odebrecht, lo que hacen las grandes mineras, las grandes petroleras canadienses o chinas, eh, básicamente promueven elementos de corrupción dentro del Estado y a partir de eso, pues veamos cómo se dan procesos en los que el Estado está presente en ciertos territorios únicamente para desalojar a la gente. O sea, lo vimos con Correa, lo vimos con Moreno, lo vemos con Guillermo Lazo,
Y frente a esta presencia del Estado, que es estrictamente para desalojar y para dejar militares ahí, para que los militares y la fuerza pública que todos pagamos, entre comillas, esté al servicio de estas grandes mineras, de estos grandes inversionistas que son plenamente extractivos, pues naturalmente vemos como un Estado desconectado de los intereses populares, desconectados de la producción interna, desconectados del mercado interno, desconectados en general y con una tendencia obvia a la corrupción, porque es eso, son grandes capitales compitiendo entre sí por ganar recursos estratégicos. Son elementos sistemáticos que se van dando y que de alguna forma explican y nos acercan como a las realidades que tenemos acá del Estado-Nación. Nuestra política no es gratuita. Y en estas dinámicas, claro, ¿no? Si tú quieres producir más, a ver, si tú eres un país industrial y quieres producir más celulares, cualquier vaina, lo que haces es cambiar de máquina. Pasas de producir 200 a producir 2000. O sea, pasas de, 2000, de producir 200 celulares, pusiste una nueva máquina y pasas a producir 2000. ¿Qué pasa en un país primario exportador? Tú cambias de máquina y dejas de producir 200 y pasas a producir 300. No es equiparable. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para poder producir más en los países primarios exportadores? En una producción primaria, explotar más a la gente. No hay otra manera, no hay otra manera. Se intensifican las jornadas productivas, se paga menos, el capital variable, que es el capital humano, termina deteriorándose, botas a la gente y a los que se quedan pues tienen que trabajar el doble y muchas veces sin reconocer ni siquiera horas extra o siquiera los derechos mínimos laborales. Entonces, esta condición, esta tendencia a la sobreexplotación, ¿sobre quién impacta en lo inmediato? Sobre aquellos que trabajan en el sector primario. ¿Quiénes son los que trabajan en el sector primario? ¿Cuál es esa mano de obra profundamente precarizada? El campesinado, los indígenas. Son los que viven la sobreexplotación en su ejercicio más inmediato, más lacerante y más doloroso. Entonces, que no sea gratuito, que no nos sorprenda, que sean estos los sectores que lideran como los procesos de eso, de subordinación, de rebelión, de solicitar como transformar estas realidades. Y ahora hemos explicado, o espero haber explicado un poco el por qué el sector indígena, de por qué a nivel de economía política, a nivel de las dinámicas productivas. Pero también un poco quiero hablar de por qué es legítimo el pedido de que se vaya Guillermo Lasso. O sea, de un rato al otro hubo una vaina que el propio Leonidas Diza tenía que salir a decir, no estamos pidiendo que se vaya, o sea, no estamos pidiendo que se vaya, por poco el man tenía que pedirle a Guillermo Lasso que se quede por favor de presidente, o sea, el pedir que Guillermo Lasso salga, el decirlo, el enunciarlo, el utilizarlo como bandera política, terminó siendo profundamente, no sé, mistificado, era un bendito tabú. Nadie podía decir abiertamente, no, yo sí quiero, estoy aquí reclamando que se vaya este brother. Incluso hubieron medios comunitarios como Bene Periodismo, que cuando un dirigente indígena salió a decir que quería que se vaya el Guillermo Lasso, puta, anuncio, ¿no? O sea, y todo el mundo escandalizado. Es que están pidiendo que se vaya el presidente. Hace 5 años, en el 2017, veíamos a Andrés Páez, a Guillermo Lasso, a la propia Joy gritando a bandera tendida que se vaya Rafael Correa. Y no estoy defendiendo a Rafael Correa, simplemente que son las mismas estructuras culturales y políticas y sociales y es legítimo pedir que se vaya un presidente. No hay ejercicio más democrático que el pueblo en las calles votando un presidente y mucho más un presidente que tiene menos del 20% de aprobación. Entonces, a ver, legitimemos que el pedir que se vaya un mandatario sea como parte del ejercicio democrático. Y recordemos que estamos en una democracia que responde a las estructuras de poder que existen en este país. Y la democracia, como el Estado, va a tratar de replicarlas, justificarlas y reproducirlas. ¿Y quiénes son los que tienen ese poder? Son una burguesía en concreto, donde están metidos el Juri, el Rosado y una gran cantidad de grupos económicos que tienen el poder económico y por tanto el poder político.
En capitalismo, el Estado es capitalista y busca satisfacer los intereses de la burguesía. Pero bueno, no sé si me complemento. Antes de que José, porque quiero usarlo como ejemplo de que la democracia representativa en este podcast, como toda la democracia representativa, no funciona, José, pero solo quisiera saber si es que ese medio no fue la posta, porque quiero tener un motivo para putearles, pero si no fue la posta, que F por mí, pero A ver, de la posta no espero nada, nunca. O sea, la posta me parece lo más deplorable, lo más cancelable, lo más asqueroso, lo más denigrante, lo más horrible. O sea, es que de verdad es un brother, o sea, es gente abiertamente fascista. O sea, es gente racista hasta más no poder. O sea, si este man del Boscán no fuese venezolano, estoy seguro que el discurso de los manes sería profundamente xenófobo. O sea, es gente que se agarra de lo más deplorable de la discusión política para establecer discursos. Pero ya, eso para putearle la posta porque nunca está de más. Pero yo me quejo de los medios, de los medios alternativos. O sea, de verdad, hubo muy poco ejercicio intelectual por parte de los medios alternativos de entender que incluso la violencia es legítima. La violencia cuando busca ser emancipatoria es legítima. O sea, no pretendamos que puchas que aquí cero violencia, la violencia siempre está mal. Pana, si me están latigando, si me están dejando sin comer, si están quitándole la comida a mis hijos y mis hijos tienen desnutrición crónica, si no tengo dónde dormir, si tengo que ver a mi gente morir de enfermos esperando cita, si tengo que ver a mi familia, a mis papás morirse esperando cita sin medicamentos, o sea, ¿por qué mierda el que yo lance una piedra o el que yo insulte o el que yo grite va a ser como reprochable? Y no solo eso, o sea, aquí yo sí quiero mencionar algo porque siempre se hablaba de este discurso pendejo del quién es el que comienza la violencia. Me acuerdo clarito que me cancelaron por eso, me decían, no, pero ¿quién es el que comienza la violencia? Y es no sé, ¿a qué te refieres con violencia? Podemos hablar de la violencia estructural, la violencia sistemática, una violencia mucho más obvia que es, como tú dices, digamos, lanzar la piedra, por así decirlo. Pero no podemos dejar de lado que en esta estructura en la que estamos viviendo actualmente, existe una violencia muy grande contra los pueblos indígenas. No puede negarse que un gobierno extractivista, que ha sido los gobiernos de qué, los últimos 30 años, no representan una verdadera amenaza y un ataque completamente a la integridad de un pueblo y a la de las personas. Es fácil decir, ah, déjenme trabajar, pero claro, cuando una minera entra ah, en el Choco Andino y un grupo de mujeres que trabaja de la panela orgánica que exporta a Alemania se ve afectada por eso, ahí sí nadie sale a protestar. Ahí sí nadie dice que le quitaron el derecho a trabajar a la gente. Es una miopía tan grande por parte de la gente y una falta de empatía tremenda. Y obviamente, este gobierno no hay como pedirle nada, porque es un gobierno completamente, no sé, es exactamente lo mismo que dijeron hace 2 semanas o 3 semanas que salió ese primer estado de excepción que poco más te podían cortar el internet y que nos estuvieran cortando el internet por grabar el podcast. Eh, y dijeron, ah, es un borrador. Literalmente este gobierno parece un borrador. Parece mentira que hay un candidato que estuvo 12 años tratando de ser presidente. O sea, el man se perdió el 70%, 80% de los fondos que le dieron para hacer campaña, para viajar, para conocer verdaderamente el país, y utilizó solo un 10% y, no sé, fue a acercarse a los libertarios. Eh, Muchas de las acciones del gobierno demuestran eso realmente, un desconocimiento completo de la violencia que existe hacia los pueblos indígenas y que vengan a estar diciendo, no, es que ¿quién comienza primero la violencia? No, es que qué violento. Violento es realmente que tú en tu certificado te digan, vean, ya no puede exportar a Alemania, ya no puede ser orgánica la panela porque hay una minera cerca. ¿Cuántos otros casos así debe haber en el país, en las comunidades indígenas? No sé, tienen los medios de producción, trabajan 10 veces más que todos nosotros los quiteños, no trabajan en casi nada en temas productivos y listo, llegamos a ese punto en el que no podemos mirar a ningún lado
Y simplemente todo es violencia, porque es violento que hayan destruido un- una piedra en el centro histórico. Quito, y esto sí, otro punto importante es hay demasiado tráfico, no nos dejan movilizarnos. No es por nada, pero cuando hubo las protestas, una persona podía llegar tranquilamente a su trabajo del Valle a Quito, porque increíblemente nunca estuvo cerrada la vía del Valle a Quito, sin mayor problema, pero vuelve la normalidad y te encuentras que te toca esperar unas 2 horas más o menos para avanzar par kilómetros. No sé, creo que los problemas de fondo que tiene la capital por todos lados son más profundos y más complicados que simplemente decir, es culpa de los indígenas. Y es como decía el Puma. Los manes sacaron el libro de George Orwell, sacaron el viejo libro de cualquier política y dijeron, bueno, hay que buscar un enemigo. Sí, hay que buscar siempre un enemigo interno, alguien a quien culpar de cada cagada. Correa ya está perdiendo efecto, necesitamos buscar a otro. Acá en Leonidas dice. Y así vamos a seguir. Seguramente, no sé, venga otro gobierno, me invento, Yacu Pérez y el enemigo será Guillermo Lazo y Correa, ¿no? Eso lo dije full random. No estoy haciendo campaña por Yacu Pérez. Simplemente fue como que, no sé, ¿qué otra cosa puede Antes, pasar en este punto? antes de Ricky hable, yo solo quiero decir que a José no le reemplazaron. Está sonando así porque tiene COVID. No, no le reemplacé ni le mandé el Gulagas. Así que, gracias. Sí, le deseamos una recuperación pronta a nuestro Gracias amigo José. gracias por decir que sueno gangoso. Ajá, Esos son literal. los Le amigos. dijiste que suena feo. Cabrón. Ahora no va a querer hablar más. Sí, me parece súper, súper importante, como tú dices, Puma, o sea, tener clara algunas cosas y no tener miedo tal vez de decirlas como son, en el sentido de que tanto, digamos, tal vez el tema de la violencia, como el tema de las instituciones, de, entre comillas, democráticas, ¿no? Las instituciones políticas modernas, tal vez sería una forma más apropiada de decirlo. Son temas que se vuelven, eh, digamos, tabú en la discusión de lo que es válido en la política nacional. Y yo diría que también internacionalmente y en otros países se da una discusión muy similar, ¿no? Es parte de lo que sería eh, los temas que son válidos para la discusión política, ¿no? Es válido protestar y quejarte, no es válido querer destruir el Estado y poner una dictadura del proletariado, ¿no? Ahí es cuando ya te estás yendo de huevadas. Pero no, esas no son mis palabras, por si acaso. Aquí estoy. Creo que eso salió en la posta en algún rato. Pero especialmente cuando estamos hablando de este tema de fascismo, yo creo que ya sea desde un punto de vista académico, que es un poco más tal vez inconsecuente hasta cierto punto se podría decir, pero tanto de un punto de vista práctico, real y mucho más importante, ¿no? Que tengamos una buena perspectiva acerca de este tema, yo creo que es un poco ingenuo tratar de negar y de alejarse de la discusión eh, y decir, digamos, que el fascismo no es relevante en el siglo XXI. Y esto se daba también acá en Estados Unidos, ¿no? Cuando estaba Trump en la presidencia y cuando, digamos, se dio el ataque al Capitolio de Estados Unidos, que es como un paro chimbo, paro versión gringa. Eh, pero realmente, o sea, hemos visto tanto, digamos, en el caso de Bolsonaro, en el caso de Trump en su momento, tal vez no los mandatarios en sí, pero muchas veces los grupos que se vuelven afines a estos mandatarios, y incluso tal vez son grupos que han estado ahí por años y años, o sea, esto no es necesariamente algo nuevo, pero es algo que no se puede negar hasta cierto punto, digamos, y no significa que el fascismo en el Ecuador o el fascismo en Estados Unidos sean lo mismo y que es lo mismo que el fascismo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es algo que sí sería ingenuo, tal vez hasta cierto punto estar eh, proponiendo, pero
vale la pena y creo que es importante tratar de afrontar un poco más seriamente la discusión de la amenaza que representa el fascismo en el siglo XXI y cómo se desarrolla en sus diferentes formas a través del mundo, ¿no? Digamos en el Ecuador, digamos en Brasil, digamos en Estados Unidos y cuál, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus métodos, cuáles son sus realidades en todos estos diferentes contextos, porque creo que realmente podría llegar a ser algo muy peligroso. O sea, algunas de las cosas que nosotros vimos en el caso concretamente de Ecuador de los paros es el punto donde en realidad hasta se veía en esencia lo que eran, eh, entre comillas, milicias armadas, ¿no? Los Whiskey Boys o como sea que se llamen, que están, o sea, realmente a pocos pasos de simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, armémonos y vamos a matar gente porque desde nuestro punto de vista estos son una amenaza a nuestra vida, a nuestra identidad y en realidad por ser, de nuevo, no es que vamos a usar lenguaje ofensivo, nosotros vimos muy bien lo que les estaban llamando a las personas que salían a protestar, pero en esencia por ser indígenas, por ser personas de clase trabajadora, todo no se merecen el respeto debido de un ser humano, no se merecen la consideración bueno, no deberíamos salir con pistolas, ¿no? No deberíamos salir a intentar atropellarles con nuestros autos. Entonces, eso es realmente extremadamente serio. Yo creo que tratar de negarlo y no verlo hasta cierto punto a través de, como tú lo hiciste hoy, el análisis del discurso del fascismo es realmente, es incluso peligroso, como ya, como dije, o sea, si es que es desde el punto de vista académico me parece errado, pero si es que es desde el punto de vista político y práctico me parece peligroso. Algo que Richie nada más olvidé mencionar que sí creo que se podía comparar en el fascismo de Alemania, el fascismo de Italia, el fascismo de Estados Unidos, el fascismo de Ecuador, es que siempre es una respuesta al miedo a algo, ¿no? En el caso de la Alemania nazi fue el miedo a los judíos y la riqueza, en el caso de Italia fue el miedo al comunismo que venía de Rusia después de la Revolución Rusa. Y acá también es del miedo a si este gobierno se cae, ¿no? Hubo mucho discurso de si Guillermo Lazo se cae, Correa y el comunismo y el socialismo volverán a Ecuador. Es decir, siempre muchos, eh, muchos movimientos fascistas siempre apelan al miedo de una parte de la población para agarrarse de que si esto sucede, esto va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso se vio mucho, ¿no? Eso de que hablábamos al principio del podcast del fuck empathy, mucho era de que si Guillermo Lazo se va, Correa va a volver. Bueno, pues me gusta ese fondo, bien. Em, entonces, es un problema, ¿no? Es es una, em, como es una algo que se ha ido gestando poco a poco, ¿no? Pero que siempre ha estado ahí, porque, por ejemplo, los grupos neonazis en Europa siempre han estado ahí y recién estos últimos años han ido surgiendo, pero siempre han estado ahí, tal vez muy cautelosamente, pero últimamente en países como España, como Alemania, como Hungría, han tomado poder poco a poco, ¿no? Han tomado gran relevancia basándose en casi los mismos argumentos de lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que fue la pobreza, la entrada de inmigrantes, el hecho de yo soy, si tú me eliges a mí, yo te doy el trabajo que ellos te han quitado, como también fue con Trump. Una gran razón por la que Trump gana es porque muchos de los votantes blancos que votaban por Trump votaban bajo la promesa de si tú me eliges va a volver la industria de los carros de Detroit y todo eso, ¿no? Siempre está bajo esa promesa de que si tú me eliges daré algo mejor, ¿no? Pero siempre cuando terminan elegidos hay un meme a mí que me encanta que decía si tú me eliges, todos los inmigrantes se van ahí y tú tendrás trabajo y de ahí sale una persona de ese trabajo y dice, dame trabajo y le decía, fuck you o algo así. Eso es básicamente cómo funcionan los gobiernos que terminan elegidos bajo esas premisas, ¿no? Entonces sí creo como Ricky que hay que tener un gran
con gran cuidado y con gran ojo y sobre todo cuestionar ese contenido que te viene, cuestionar el de cuestionar este tipo de actitudes de, de personas que intentan atropellar a manifestantes, que le intentan disparar, que sobre todo que hacen cosas mercantiles para venderte una idea de folk empathy y de folk comunismo y folk todo eso, porque aparte eso es algo que está muy mal y que es muy peligroso, como decía Richie. No sé si Puma también quiere comentar un poco más sobre lo que dijo Richie. Lo único, Entonces, dale. solo para agregar, puramente, digamos, por, por entrar en la parte académica de la discusión, que de nuevo me parece la parte tal vez que menos sentido tiene, pero solo por diversión del podcast, porque está una mente de la talla del Puma aquí, una de las grandes mentes del país. Eh, También lo que se podría argumentar, ¿no? Un poco es que dependiendo de tu punto de vista, el fenómeno del fascismo, que obviamente diferentes disciplinas tienen diferentes perspectivas de qué es, si es que es algo ideológico, si es que es algo tal vez, digamos, coyuntural de un punto histórico que no se repetiría de nuevo nunca en la historia, bla, 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 digamos, un argumento de punto de vista de industrialización y de la progresión lineal de la historia. Pero como obviamente estamos en nuestras huevadas marxistas, como dijo el Puma hace un rato, se podría también analizar, ¿no?, al fenómeno desde un punto de vista, digamos, un fenómeno relacionado directamente a las clases sociales, ¿no? Si es que quieres irte al punto de vista más marxista y tal vez hasta cierto punto un fenómeno que mientras vivamos en el capitalismo, digamos, nunca nos dejará en paz al 100%, ¿no? Entonces, desde ahí simplemente otra idea más, así, algo más para que cuando estén dormidos en la noche digan, ah, qué bien que no existe el fascismo, y recuerden que vivimos en una sociedad capitalista y que tal vez por ende el fascismo siempre va a estar persiguiéndonos. Claro, ¿no? Como este análisis que, no me acuerdo si era Bertolt Brecht, no sé pronunciarlo, pero que decía básicamente que hemos matado al fascismo, pero no a la puta que lo parió. Es su lenguaje, no el mío. Soy un señorito. Em, no, y recordar que en todo burgués asustado hay un potencial fascista. Y esto no es gratuito. Esto implica que un burgués que ve comprometida su capacidad de acumulación va a tender a pensamientos fascistas. O sea, es que es lo lógico, es lo natural, es que es este proceso de alienación que implica la búsqueda constante de ganancias, que es la búsqueda constante de la virtud del poder que decía Nietzsche, de que solo mi capital es capital cuando puede seguir generando capital. O sea, cuando deja de generar capital, pues se entra en crisis. Y estas crisis, estos momentos de profundo temor, de profundo miedo, de ver como a la gente que no solo simbólicamente, sino que en el ejercicio práctico de tu día a día las tienes, eh, no sé, explotadas, superditadas a tu interés. Verlas levantarse, verlas marchando, verlas fuertes, verlas aguerridas, verlas sin temor avanzar, genera miedo en quienes los explotan, generan miedo en quienes lucran de su hambre, quienes lucran de su trabajo. Entonces, por supuesto que la tendencia política, ideológica, cultural, la respuesta que se va a generar va a ser esa, la respuesta de estos hijos de puta que, perdón el término, pero los que disponen del dinero y del poder para poder acceder a armas, solo van a acceder a armas y van a tener las respuestas que hubo en el paro, o sea, gente que abiertamente fue y disparó, intentó atropellar a manifestantes y que ahorita tienen la impunidad porque tienen todo el poder para hacerlo. O sea, lastimosamente, mientras estemos en un sistema capitalista va a haber esa impunidad y es horrible como en cierto punto yo, por ejemplo, tuve que cambiar el nombre de mis redes sociales porque de la nada tuve un montón de cuentas que eran creadas el día de ayer o como estas cuentas que tienen un seguidor que comenzaron a seguirme, que comenzaron a mandarme mensajes y vainas por el estilo. Entonces, claro, ¿no?
el fascismo gira en torno a la política del terror, a la política del miedo. Y nuevamente, es este terror y este miedo infligido contra aquellos que no tienen como los recursos o no tienen el poder para poder accionar políticamente o socialmente contra los que sí lo tienen. Entonces, o sea, estamos pasando por un momento muy complejo. El que haya ganado Lazo no es gratuito. Recordemos que tanto Arauz como Lazo eran representantes de las burguesías internas que tenemos aquí en el país, representantes a su vez de los intereses imperialistas tanto de China como de Estados Unidos. Pero el que Lazo haya ganado no es gratuito. Lazo ganó porque a la propia burguesía le aseguraba garantizar su acumulación de capital, garantizar el poder sacar recursos, poder sacar capital cuando le dé la gana, el garantizar que van a poder explotar como les dé la gana y a quien les dé la gana, y que, pues bueno, el Estado ejercería como ese gran garante. Eh, entonces, pues nada, vemos cómo se da un deterioro sistemático de lo público. No es gratuito que la venta del Pacífico esté como ceñida por los conflictos entre los propios banqueros. Entonces es una situación a nivel económica, a nivel política, a nivel social muy delicada y que lo que más necesitamos es organización, organización y más organización. No hacemos mucho si nos quedamos en las tertulias, si nos quedamos en las discusiones teóricas. De verdad que eso se va como el viento, sobra muchas veces y donde realmente uno nota el impacto de nuestra existencia como humanos, está con otros humanos, está con las personas vendedoras ambulantes que son perseguidas, humilladas y golpeadas por los municipales. Cuando estamos ahí, cuando apoyamos, cuando damos sostén, es cuando notamos el por qué nuestra condición gregaria, nuestra condición social es tan importante. Cuando estamos con los despedidos del JUI, de DESA, de las diferentes empresas que en la pandemia solo votaron a la gente con 15 años de trabajo, pagándoles $400 de liquidación. Cuando estamos ahí, rompemos como esta burbuja que muchas veces nos deteriora física, mental y emocionalmente. Entonces, eso un poco como mensaje, como llamado, como invitación, eh, que no falte la lucha, saber con quiénes estamos, recordar que hay muchos movimientos políticos aquí en el país que se dicen de izquierda, que se dicen revolucionarios, y que al final son los primeros en estar pactando con los poderosos. El MPD, la UP, que tiene ahorita de nombre recordar, o sea, quiénes fueron, quiénes son, que fueron los primeros en apoyar a Guillermo Lazo en el 2017. O sea, tengamos memoria, busquemos militar, cuidémonos al militar, eh, en el activismo, por darle un término medio menos miedoso, hagamos activismo. Y sí, o sea, el que ahorita nos estamos restringiendo con conceptos, nos estamos restringiendo en el mensaje, que veamos con temor, con recelo el decir cosas, el pensar cosas, ya es síntoma de un estado fascista, de un estado que persigue, de un estado que vulnera. Recordemos que ahorita tuvimos el caso de los guevaristas, personas que sin pruebas, fueron metidas a la cárcel bajo el término de terrorismo y recordemos que la figura legal y la normativa que utilizaron para meterles presos fue la misma que usó el correísmo contra los siete del Uluncoto. Entonces no es que el progresismo es una alternativa. Amigos, amigas, solo el pueblo salva al pueblo. El Estado burgués está para defender a los burgueses indistintamente la bandera que ondee, indistintamente si suena el himno del Opus o si suena Comandante Che Guevara. Entonces eso, tenerlo presente y pues nada, un abrazo y mucha fuerza. Me quedé con las ganas de hacer una pregunta más, pero será para una próxima vez, porque yo quería hablar un poco de la narrativa de eso del narcoestado que se habló un poquito en este podcast, pero creo que podría dar para un podcast más Sí, grande, sí, oye, especialmente. oye, sí, sí, chance, quiero hablar de eso, pero súper rápido. De Es una, de una. que, Entonces, la pregunta era, nos habló mucho de esa narrativa, ¿no? De que los que financian el paro son los narcotraficantes, el narcoterrorismo. Y tú hiciste en tu Instagram, hiciste una reflexión muy, muy interesante sobre eso, ¿no? De cómo las comunidades indígenas son los que más sufren el narcoterrorismo.
y que es un resultado, como muchos los que han estudiado del narcotráfico, es un resultado directo del capitalismo, porque los que más consumen drogas para o presas son los burgueses, son las personas que tienen más capacidad económica, como en Wall Street, guiño guiño, si no me creen, vean el lobo de Wall Street, donde exhala mucho talco, guiño guiño. Entonces, háblame un poco de cómo el narco no tenía nada que ver con este paro y por qué son las comunidades indígenas las que más lo sufren, ¿no? Porque uno diría, no, tal vez son más los que están en San Lorenzo, como saben, la frontera de Esmeralda, que es la frontera de Ecuador con Colombia, la frontera norte, es una de las más afectadas por toda la problemática del narcotráfico. Entonces, háblame así rápidamente un poco de cómo afectó esa narrativa al paro, de cierta forma. Ya, primero el narcoestado es un estado que de manera pasiva o activa, de manera directa o indirecta, se ve beneficiado por la gestión del narcotráfico. Es un estado al que ingresa de manera, llamémosle, no sé cómo explicarlo de manera que no me comprometa políticamente o judicialmente. Pero sí, el Solo narcoestado hazlo. es este estado que de una forma u otra eh, sus políticos y sus instituciones se ven beneficiadas por la gestión del narcotráfico. O sea, el narcoestado es que tengamos municipios que tienen financiamiento irregular, tengamos autoridades, burócratas de la de instituciones públicas que por hacer la vista a un lado, pues naturalmente tengan sus ingresos extras. Y narcoestado es tener a las Fuerzas Armadas limpiando dinero con proyectos de big money y vainas por el estilo, donde cúpulas militares, cúpulas policiales están vinculadas. Eso es narcoestado. Eso es narcoestado. Ahora, no es gratuito que el Estado, que cada ladrón juzga desde su condición y que el propio Estado haya construido como este enemigo interno, el narcotráfico como el problema de la delincuencia, cuando los propios análisis que se han dado desde la academia y desde el periodismo sobre la delincuencia aquí en el Ecuador son muy claros. La delincuencia, el tema del crimen, está asociado más a crímenes menores, o sea, asaltos a mano armada, a temas de... O sea, hay crimen organizado, sí, pero la mayoría de los crímenes en el país son crímenes de mano armada. Son crímenes cotidianos en la calle, son crímenes que se pueden entender como menores, pero ese es el tipo de crimen que más impacta sobre la vida de las personas. Y es crimen que está vinculado o que nace justamente de las condiciones de precariedad, de no encontrar trabajo, de no tener oportunidades que se viven en el país y de tener trabajos profundamente precarios. Entonces yo puedo laburar mis 50, 60 horas semanales y ganar mensualmente menos del básico que si vivo en un barrio marginal de aquí de Quito y una pandilla me ofrece 1.000, 2.000 dólares por vender droga. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cómo logro que mi familia se mantenga a flote? Entonces, no sé, es como muy duro y muy complejo no entender lo que implica el crimen, no comprender de dónde nace la delincuencia, qué es lo que el gobierno está haciendo. O sea, al poner el narcotráfico como el principal problema, está desconociendo elementos estructurales. Y desde ahí estamos mal. O sea, es limpiarse las manos, es adjudicarle el problema a un externo y no va por ahí. Quizás el tema de las cárceles un poco se explique mejor a partir del tema del narcotráfico, tema de transporte, rutas de transporte de droga, pero más allá de eso, pues no. O sea, es un fallo conceptual, es un fallo metodológico, es no querer entender y por ende no querer solucionar los problemas del país. Y ahora, las comunidades indígenas son las que están dando aguante a los procesos extractivos. Los extractivos legales y los ilegales. Los extractivos con milico al lado o con paramilitar al lado. Las comunidades indígenas son las que están dando aguante a los procesos mineros, a los que están poniendo los muertos silenciosos. Claro, o sea, los grandes líderes indígenas, los grandes líderes ambientales que se enfrentan a las mineras, pues son los perseguidos, son los asesinados. Las comunidades indígenas son las desplazadas por estos proyectos extractivos. Y estos proyectos extractivos, según los análisis que ha hecho la propia CEPAL, los análisis que, por Dios, es con dos googleadas uno resuelve eso,
de cómo los procesos extractivos están profundamente vinculados no solo a los informales, sino también a los formales, a, a temas de narcotráfico. O sea, hay evidencia de sobra. Hay evidencia contundente del caso de Bolivia, hay evidencia evidente del caso de Colombia, y ya se está recabando evidencia contundente del caso de Ecuador. Entonces, sí, ¿quiénes son los que están enfrentando el narcotráfico? Son las comunidades indígenas. Son ellos, o sea, es literalmente coger a la víctima y decir, no, es que este man le financia el pana que le está apuntando con la pistola. O sea, no tiene sentido, es descabellado, es estúpido y es profundamente indignante. Y más viniendo de esta gente que, o sea, de los brothers que estaban alzando la banderita blanca en las Shiris, lastimosamente yo conozco algunos que, pues nada, eh, o sea, es que es una vaina que es, o sea, no tiene cabeza y es bastante preocupante. Eso. Y yo solo con ver que así igualmente aplaudieron a las policías en una caravana fue absolutamente loco, surrealista y me sentí de la nada como que esto no es posible y estoy seguro que decía que aquí en una semana no lo van a aplaudir porque va a volver la delincuencia. Y solo el viernes que acabó el paro, por ejemplo, en mi barrio, en mi edificio, desgraciadamente intentaron robar. Y así es, de mal, como le dice el Puma, desgraciadamente estamos desamparados ahorita mismo. Y bueno, yo tengo miedo por el momento en el que alguien decida que solo puede asegurarse de su seguridad con una pistola, y eso puede ser problemático también, como lo iban a hacer en Guayaquil por la excelentísima alcaldesa Cintia Viteri que prometió armar a sus ciudadanos. Entonces hay muchos, muchos problemas. Pero bueno, para ya ir cerrando este podcast, porque ya nos hemos alargado bastante, como siempre nos alargamos con el Puma, porque siempre son conversaciones muy interesantes, como Richie dijo, una de las mentes más grandes del Ecuador, así que siempre es un honor tenerlo por acá. Así que, no sé, estaba en esta segunda temporada, pues no me acuerdo si es que en el último capítulo en el que hablamos hice una pregunta random, pero para recordarte, hemos tomado como tradición de esta segunda temporada hacer una pregunta random que no tenga nada que ver con el tema de esta semana para destensionarnos todos un poco. Y yo en un principio iba a hacerle esta pregunta random a todos iba a hacerle de escoger entre qué, qué, qué revolución le gustaría ser partícipe entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, pero iba a ser muy obvio que iban a elegir la Revolución Rusa, así que les voy a cambiar, les voy a decir, ¿preferían participar en la Revolución Rusa o en la Revolución Hippie, o sea, la de Woodstock? ¿Cuál prefieren? ¿En cuál preferían elegir? Si les dejo un poco más difícil. Hippie. Estoy con COVID y la mejor opción suena realmente sentarse a consumir drogas ilegales mientras el cuerpo se relaja. Sí, o sea, nos estás preguntando si es que preferiríamos haber muerto en Siberia, tratando de defender a Leningrad, o si es que hubiéramos querido estar escuchando a Jimi Hendrix mientras fumábamos de la clásica de los 70 y... No olvides las orgías. Ajá. Así que sí, Emilio, creo que la respuesta es obvia. Me hubiera encantado defender a Leningrad. Ese siempre ha sido mi sueño. Justo ahorita estoy acabando de leer una vaina, que es el libro de la madre de Máximo Gorki. Este brother fue el ministro de Cultura de Lenin. Y te cuenta cómo fue el proceso de militancia ahí en Rusia. Literalmente es la historia de una mamá que de la nada muere el esposo, un tipo que le golpeaba todos los días. Y que, claro, la man eventualmente comienza a entender que el man le golpeaba todos los días porque llegaba borracho todos los días, porque la única forma de soportar las jornadas de explotación era embriagándose y respondiendo con toda la violencia y frustración que sentía en el trabajo contra ella. Y el hijo sistemáticamente comienza a formarse en marxismo, comienza a formarse dentro del Partido Socialdemócrata de Lenin y, y ella, como desde las pocas luces y las muchas luces que tiene, comienza a entender ese proceso, que es profundamente doloroso. O sea, gente dispuesta a ir a la cárcel, gente dispuesta a ir a Siberia, gente dispuesta a ser torturada para construir un futuro mejor.
Y me confronto un poco con esta situación actual en la que es muy duro, como no sé si el elemento cultural o ideológico ha puesto ciertas nociones sobre uno, pero es muy difícil ubicarse a uno mismo como dispuesto a ceder ese tipo de elementos, pero al mismo tiempo saber que hubo una sociedad o que en el planeta Tierra hemos como especie configurado formas de organizarnos donde la propiedad privada no da justificación de explotarnos los unos a los otros, da cierto gusto y llena un poco de esperanza el corazoncito. Así que mi respuesta quizás es Leningrado, pero dudo que haya durado mucho. O sea, quizás ahí sirviendo sopa, no sé dónde hubiese sido útil yo. Oye, tú dijiste ahí algo muy interesante, el tema de que edificamos una sociedad, una manera de organizarnos. Eso quedaría interesante para algún tema, hablar de cómo los animales tienen probablemente una mejor organización, o al menos eso ya lo han mencionado los biólogos que tuvimos hace unas semanas en el canal. Tal vez algo, qué cague, debo sonar full gangoso. Bueno, algún rato está de hacerlo. Puma, antes de que te vayas ya de una vez para comprometerte, queremos hacer un debate. El Ricky tiene más luces de eso. Adelante. Ah, sí, el final de temporada nos encantaría tenerte de regreso para hacer un debate. La verdad es que este debate se ha demorado tanto que ya ni siquiera estoy seguro de iba a ser el debate, pero va a ser algo muy controversial, tal vez, pero también muy divertido. Y con controversial me refiero a controversial nivel Twitter que a nadie le importa en el mundo real, pero que puedes mandarte, ajá, así pues, mandarte a la verga con alguien que no conoces y que nunca te conocerás de nuevo, pero vas a perder horas de tu vida debatiendo este tema. Lo peor es que sí Terapia le de ira. conoce, así que mucho le metiste, diría yo. O sea, bueno, pero toca ver. Hay veces que yo emocionalmente no me siento como preparado o a gusto con debates así muy de pelea. A veces en que me despierto como traigan matanos, pero no sé. Es que el problema de los debates es que es un show y no estás comunicando nada. Quizás como si le cambiamos el nombre a diálogo. eh, Ya, me parece un diálogo animoso. No, en realidad ni siquiera es que es un debate en el sentido de que, sí, peleense, les damos los cuchillos y ustedes son dos monos, así, mientras nosotros los estamos animando, sino es más el sentido, Nos encantaría hacer algo así, no sí, lo nos niego. encantaría, es verdad, Estamos guardando los cuchillos para si en algún punto conseguimos la voz CJ y Byung Han. Creo que ajá, a ellos sí les daríamos cuchillos y armas a que se maten, pero exacto, no, exacto. para ti no. que No, mueran no, los dos. la verdad es que yo creo que Zizek le sacaría la puta, pero, eh, sí, no, nosotros no queremos precisamente ponerles en esa posición, pero lo que sí queremos es más bien tratar un tema que tal vez no es que hay una conclusión real, ¿no? Es un poco, se me hace que los debates siempre parte de eso es la ilusión de que se puede concluir algo, pero realmente nunca vas a poder concluir algo simplemente por el hecho de que estos temas se han discutido por literalmente algunos de estos cientos de años, ¿no? Digamos, si es que sí fuera el tema que estábamos pensando inicialmente, si me acuerdo bien, era un poco la discusión, ¿no? Tal vez se podría llamar estrategias de la izquierda, la tradición más del anarquismo contra la tradición más de marxismo, leninismo, ese tipo de cosas, ¿no? Que no se puede llegar necesariamente a una conclusión final, pero sí se puede brindar, digamos, la perspectiva de nuestros invitados acerca de un tema que se ha debatido varias veces. Tal vez podríamos ponerlo así, una discusión animosa. Así es, entonces espero que Puma pueda venir para ese diálogo, diciendo todo, llamarlo diálogo. Así que eso será al fin de temporada, me parece que va a ser a finales de este mes, si es que pueden todos, porque ya estamos cerrando esta temporada por cuestiones de logística y de planificación de todos los demás involucrados, pues todos tenemos responsabilidades.
en los próximos meses, pero volveremos para la tercera temporada. Pero sí, estamos diciendo que nos estamos acercando al final de esta segunda temporada. Y nada, muchas gracias por haber venido, Puma. Ha sido verdaderamente un honor, como siempre, conversar contigo sobre estos temas tan importantes para el Ecuador. Espero que a la audiencia le haya gustado. No sé si puedo dejar tus redes por si alguno te escucha y quiere seguirte por Twitter o por Instagram. Si te estás bien con eso. Sí, sí, con Instagram y Twitter está bien. Con Twitter. Los dos, ya, qué chulos. De una, les voy a dejar en la descripción del video y todo para que si es que quieren seguirlo, puedan seguirlo y sean contaminados por la filosofía marxista. Y padres, no me responsabilizo de eso. Por favor, ustedes crían a sus hijos como se quieran, no me echen la culpa a mí. Responsabilidad de ustedes. Así que nada, Puma, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, muchachos, por haber venido. Perdón por la demora, por mi culpa, pero para cerrar el podcast, sí que desearle el feliz cumpleaños a mi querida madre, que ayer fue su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado este episodio en tu honor. Muy marxista para tu gusto, pero feliz cumpleaños, supongo. Feliz cumple, Silvana. Espero que hayas Feliz disfrutado el cumple. Sí, episodio. el día que nació nacieron todas las flores, recuerden. Así es verdad, así es verdad. Así que nada, nos vemos la próxima semana. No sé de qué vamos a hablar, honestamente. Según yo, espero que podamos hablar de Roe versus Wade, otro ataque fascista al corazón democrático de Estados Unidos, como les gusta decir a los demócratas. No sé si es que lo lograremos. Espero poder lograrlo antes de acabar la temporada, pero va a estar complicado, la verdad. Pero si es que podemos llegar a hablar de esos Estados Unidos, estaría bueno antes de cerrar la temporada. Así que muchas gracias por venir y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, chicos, siempre es un gusto.